Buenas tardes. Muy contenta de estar aquí, realmente. A pesar de la lluvia, a pesar de todo, ¿verdad? De la pandemia y todo, pues aquí estamos, tomando todos los cuidados que se deben, pero qué dicha que tenemos la oportunidad de reunirnos y de compartir la palabra de Dios. Realmente es un honor y una honra y me siento sumamente honrada con eso. Bueno, y ya para empezar, ¿verdad? Quería, antes de comentarles sobre el tema de la charla de hoy, les quería contar sobre por qué, pensé en este tema que vamos a ver como introducción. Cuando un día estaba pensando en viendo, o más bien viendo las redes sociales, yo uso mucho el Instagram, el Facebook no tanto, pero sí me he acostumbrado a utilizar mucho la aplicación de Instagram, porque me gusta mucho, porque las fotos son muy bonitas, hay fotos de viajes, me encanta viajar, también, ¿verdad?, la comida, cosas. Entonces me encanta todo lo que siempre estoy viendo en el Instagram. Y también me impacta mucho el ver que hay muchas personas, ¿verdad?, que tienen muchos seguidores, ¿verdad? Me impacta ver lo que han hecho muchas personas, como, digamos, sin ser famosos, ¿verdad?, sin ser conocidos, pues de pronto tienen muchos seguidores, ¿verdad? Y hay personas que tienen más de 100,000 seguidores, y me impacta mucho lo que pueden hacer con eso, ¿verdad? Siempre paso como pensando en cómo el impacto que puede tener una persona con una plataforma de ese tipo, que pueden alcanzar ¿verdad?, influir, como dice la palabra, ¿verdad?, los influencers, efectivamente influir en la vida, en los pensamientos y en la vida de muchas personas, en lo que piensan, en lo que dicen y en lo que ellos están exponiendo a través de sus redes sociales. O sea, esto me llama mucho la atención, y a veces siempre me ponía a pensar, ¿verdad?, en estas personas, en cómo pueden utilizar esa plataforma, o cómo se puede usar una persona tener, no sé, más de 100,000 seguidores, y lo que se puede hacer con eso para Cristo, porque pues obviamente la mayoría de las personas que son influencers, pues muchos no son creyentes, pues algunos probablemente sí, algunos son muy explícitos, pero pienso siempre mucho en el alcance que puede tener estas personas en las vidas de otros. Sin embargo, también me di cuenta que me estaba como desenfocando mucho, porque estaba como obsesionándome con este tema, ¿verdad?, de eso de tener muchos influencers y de ver a estas personas y admirar todo ¿verdad?, la gente que tiene todo ese montón de seguidores. Y me estaba también desenfocando yo misma, desenfocando de mi relación con Cristo, y desenfocándome de mi propósito. Una cosa que me di cuenta es que muchos de los que siguen, ¿verdad?, de los que están en influencers no son creyentes, pero algunos sí. Y aquí es donde viene el tema, porque pensaba, por ejemplo, en gente muy famosa como Kanye West, que es un cantante muy famoso. Bueno, no sé si no lo conocen, de fijo lo deben haber visto, porque es el esposo de Kim Kardashian, ¿verdad? Entonces casi que todo el mundo conoce a Kim Kardashian, que tiene como 200 mil millones de seguidores. Así que imagínense la cantidad de gente que pueden influir estas personas. Pero bueno, en el caso de Kanye West, él siempre me ha llamado la atención, porque en el caso de él es un músico, ¿verdad?, que tiene mucho dinero, ¿verdad?, es muy famoso, pero de pronto él tuvo como un encuentro con Cristo, y él empezó a cantar música para Cristo, así que dejó de cantar las canciones que él tenía, y ahora más bien escribe música dedicada a Jesús, ¿verdad?, y hablan de Dios en las canciones. Entonces, en este caso, ¿verdad?, él tuvo un cambio muy impactante, pero así como él, hay otros que son también
muy famosos y que tal vez en su vida, digamos, en su infancia, en su juventud, sí tuvieron raíces cristianas, o, ¿verdad?, conocieron de Dios, fueron creyentes. Sin embargo, en este momento ya no lo son, lo dejaron de ser. Por ejemplo, veía otra cantante que es muy famosa, que no sé, tal vez no la conozcan, pero se llama Katy Perry. Bueno, es muy famosa, yo creo que casi mucha gente la conoce. Ella fue criada en un hogar cristiano, sus padres son creyentes, de hecho su papá creo que es pastor, y ella inició su carrera cantando música para Cristo, de adoración. E inclusive su sueño era era cantar música gospel, y ella se fue a Nashville en Estados Unidos para poder seguir ese sueño. Sin embargo, más tarde se mudó a Los Ángeles y se hizo muy popular, ¿verdad? Tuvo una canción, se hizo muy exitosa, y de ahí en adelante ella siguió creciendo en su fama hasta el punto que, bueno, se hizo súper famosa, y sin embargo ahora ella ya no cree en Cristo. Ella inclusive no cree ni siquiera en el cielo ni en el infierno, y ella abiertamente lo dice, ya no cree, y a pesar de que su familia, ¿verdad?, sí creen. Incluso su familia ha manifestado, ¿verdad?, que ellos desean que ella vuelva a los caminos, ¿verdad?, a todo lo que a ella le enseñaron. Pero bueno, este es un caso de alguien que sí, ¿verdad?, conoció al Señor y se terminó desviando. Entonces me puse también me dio curiosidad, investigué un poco más y vi que habían otros cantantes, o tal vez, cantantes no, sino que habían otras personas famosas que también habían tenido en su infancia, habían vivido en un hogar cristiano, o habían tenido ¿verdad?, una relación con cosas del Señor. Sin embargo, hoy en día ya no. Por ejemplo, Brad Pitt, efectivamente él dice que en su juventud, en su infancia, él asistió a campamentos cristianos inclusive, pero hoy en día él se confiesa abiertamente como ateo. O sea, él dice que él que es muy bueno lo que él aprendió y es muy bueno por los valores, pero él no cree en este momento, él no se confiesa que él no cree en Dios. Bueno, y así podría decirles de más personas ¿verdad?, que sean más celebridades que se han desviado de seguir a Cristo. Pero entonces me puse a pensar cuál era el denominador común de todos ellos, y era en realidad pues el dinero, ¿verdad? El dinero, las riquezas materiales y la fama, porque todos tienen eso en común. Ahora, no quiere decir que otros, ¿verdad?, como vimos el caso más bien de Kanye West, que fuera más bien al contrario. Sin embargo, el denominador común en su mayoría era este. Entonces eso me hizo pensar mucho, ¿verdad? Y obviamente que Dios me estaba hablando también, porque yo estaba admirando a todas estas personas que tenían a muchos seguidores y toda esta plataforma ¿verdad?, para impactar en la vida de las personas, y para incluso pensando en impactar desde el punto de vista como creyentes, ¿verdad? Pero sí me hizo reflexionar sobre el hecho de que me estaba desenfocando. Entonces Dios puso en mi corazón el versículo de 1 de Timoteo 6, del 5 al 10, que vamos a ver si lo ponen en la pantalla, y ahí lo pueden ver. ¿Okay? Este versículo, si tienen su Biblia, sáquenla ahora y léanlo conmigo. Dice, este es de los que piensan, Pablo hablándole a Timoteo, que era uno de sus discípulos muy joven, ¿verdad? Era un joven, y Pablo le escribe esta carta a Timoteo. Dice, este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso.
Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Entonces, este tema, ¿verdad?, me gustó muchísimo y por eso le puse a la charla nuestra satisfacción viene de Dios. Vamos a orar para poner la charla en las manos del Señor y invitar al Espíritu Santo. Señor, yo te doy gracias por este día, te doy gracias por esta noche y te pido la presencia, o te pedimos la presencia de tu Santo Espíritu, aquí todos reunidos y los que estamos en la casa viendo desde internet. Te pedimos que tu Espíritu Santo venga, Señor, y se derrame con poder y que hables por medio de esta palabra, Señor, a nuestros corazones y nos transformas nuestra manera de pensar en el nombre de Jesús. Bueno, y como vimos, ¿verdad?, el versículo de Timoteo, hoy vamos a estar hablando de cómo cuidarnos del amor al dinero y buscar nuestra satisfacción en Jesús. Así que el primer punto que vamos a ver es que el amor al dinero nos puede llevar a perder nuestra fe. Ahora, como veíamos en el versículo 10, pongamos atención al versículo 10 de Timoteo 6. Ahí Pablo nos dice que el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Ahora, ¿qué se está refiriendo Pablo aquí en este caso? La palabra que se utiliza originalmente en el griego es el amor a la plata, literalmente el amor a la plata, porque ellos utilizaban monedas de plata, así que estaba hablando de que era el amor a eso. Y está relacionado con la palabra avaricia, codicia. Entonces veamos, por ejemplo, Hebreos 13, 5 al 6, que nos habla de forma similar a el versículo de Timoteo. Dice: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y veamos también Lucas 12, 15. Nos dice también: tengan cuidado, advirtió a la gente, este es Jesús, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces aquí vemos que la Biblia nos está advirtiendo sobre el tema del amor al dinero. Y como vimos, es literalmente esto. Ahora, hay que distinguir entre lo que es el amor al dinero y el dinero en sí mismo, ¿verdad? Porque si vemos el versículo, ahí no nos dice que es el dinero la raíz de todos los males, sino que nos dice que es el amor al dinero. O sea, aquí nos está hablando de un tema del corazón, de un tema de avaricia, de codicia. Y por ejemplo, Jesús en un momento determinado nos da un ejemplo de qué puede ser esto. Por ejemplo, en Lucas 18 al 30, Jesús, el versículo es largo, entonces yo no lo voy a leer, pero sí lo vamos a ver ahí para que ustedes lo vayan viendo y yo se los voy a ir comentando. Jesús en este versículo tiene un encuentro con un joven, con un hombre que tenía muchísimo dinero, y él viene a buscar a Jesús y le pregunta qué tiene que hacer para ir al reino de Dios. Este muchacho estaba muy seguro de sí mismo y él estaba muy seguro de que él había hecho todo bien. Entonces Jesús obviamente le hace varias preguntas y finalmente Jesús, sabiendo que él tenía mucho dinero y conociendo su corazón, le dice que tiene que dejarlo todo y seguirlo. Cuando Jesús le dice esto al muchacho,
él lo que hace, ¿verdad? Él se entristece, la Biblia dice que se pone muy triste y da la vuelta y se va. Así que en este caso Jesús, ¿verdad? Es cuando él habla de que es más fácil que un camello, o sea, que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos, pero él no se está refiriendo específicamente porque sea una persona que tenga dinero, sino que está hablando de una persona que tiene amor al dinero, como este muchacho, que él simplemente se entristeció y no quiso seguir al Señor. O sea, él escogió mantener su dinero que seguir a Jesús como Jesús se lo planteó. Entonces, en este joven había un caso de apego al dinero. Él no estaba dispuesto a cambiar sus riquezas por el reino de Dios. Entonces, ¿qué vemos acá, verdad? Que el dinero en realidad no es malo, porque obviamente que Dios es el creador de todas las cosas y el dinero en sí mismo puede ser usado para propósitos buenos, incluso para propósitos del reino de Dios. Y como nos dice la Biblia, ¿verdad? Todo lo bueno viene de Dios, así que si Dios da dinero es un regalo de Él. Y acá lo malo, ¿verdad? Vendría siendo ese apego al dinero. Porque la Biblia nos habla en muchos versículos que realmente las riquezas de este mundo son pasajeras. Veamos el Salmo 49, 16, 17. Dice: no te asombre ver que alguien se enriquezca y aumente el esplendor de su casa, porque al morir no se llevará nada, ni con él descenderá su esplendor. Vemos claramente que las riquezas de este mundo son pasajeras. O sea, como decía el mismo versículo de Timoteo, ¿verdad? Venimos sin nada y así nos vamos. Así que las riquezas realmente son pasajeras. Entonces vamos a pasar al segundo punto, que es que podemos llegar a ser esclavos de nuestros propios deseos. Y vamos de nuevo al versículo de Timoteo, el versículo 9, en este caso sería el versículo 9, que nos dice: los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Entonces vemos que aquí nos dice, ¿verdad?, que podemos llegar a ser esclavos de nuestros propios deseos. Acá entonces incluso ya no es un tema solo de dinero, sino que podemos también estar tan afanados por los deseos, por las cosas que queremos, pueden ser cosas materiales, que simplemente perdemos el enfoque y podemos llegar incluso hasta perder nuestra fe. Podemos caer en ser esclavos de eso que queremos y eso que queremos nos termine controlando en lugar de que sea algo que nos vaya a traer bien o nos vaya a hacer plenos. El afán por tener cosas y ser exitosos en este mundo puede hacer que perdamos nuestra fe, que es como lo que veíamos al principio, ¿verdad?, que les comentaba de los ejemplos de todas esas celebridades y personas famosas que al final pues tenían, puede ser que ellos creyeran en Dios, pero pues eso al final, el tener tanto dinero, el alcanzar la fama, el alcanzar las cosas que querían, el alcanzar todas las riquezas materiales, finalmente los hace terminar perdiendo la fe. Veamos ahora Primera de Timoteo 4:8. Dice ahí, pues este es también una carta también dirigida de Pablo, también en este caso a Timoteo, donde dice: pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Entonces ahí vemos que no solo, ¿verdad?, como veíamos, el dinero, pero también incluso cosas como el hacer ejercicio puede llegar a convertirse en
en algo que nos haga esclavos y no necesariamente vamos a terminar, ya ni siquiera lo vamos a disfrutar porque vamos a ser esclavos de eso. Y al final el ejercicio, por ejemplo, está bien hacer ejercicio porque nos hace bien para nuestra salud, por supuesto que deberíamos todos hacer ejercicio, pero el tema es cuando caemos en una obsesión. Al final lo que nos está aprovechando es a nuestro cuerpo, pero no estamos tampoco, es algo que va a pasar, porque nuestro cuerpo, aunque hagamos mucho ejercicio y sea muy bonito, también va a pasar y pues se va a ir, porque en algún momento pues también, ¿verdad? Ya todo pasa, aún el físico lindo. Así que en este caso, bueno, es un ejemplo de un tipo de anhelo o un tipo de afán que no necesariamente es solamente el relacionado al dinero. Ahora veamos Marcos 4:19. Marcos 4:19 es Jesús el que está hablando en este versículo, y él nos dice: pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. O sea, este versículo es una parábola donde Jesús está hablando comparando el reino de Dios con una semilla, ¿verdad? Y cuando la semilla cae en una buena tierra. Pero vean que él está diciendo que las preocupaciones, el engaño de las riquezas, ¿verdad?, que pueden hacer que se ahogue la palabra que está en nosotros, la palabra de Dios, la semilla que está sembrada en nosotros puede llegar a ahogarse por esos deseos, por esos malos deseos, por esos anhelos, por el engaño de las riquezas, hasta el punto que no demos fruto. Entonces debemos realmente cuidarnos de no caer en eso. Y todavía más, uno de los ejemplos tal vez más, ¿verdad?, más grandes acerca de esto que pude encontrar en la Biblia es el caso de Judas, el apóstol Judas Iscariote, ¿verdad?, el apóstol que traicionó a Jesús. Como todos sabemos, ¿verdad?, la historia, él lo traicionó por unas monedas, por 30 monedas de plata, pero el caso de Judas es interesante porque la Biblia da muchos ejemplos, o sea, pone muchas evidencias de que Judas tenía un problema de codicia, un problema de amor al dinero, amor a las monedas de plata, literalmente, porque él era el que custodiaba el dinero, él era el tesorero, él custodiaba el dinero, y en algún momento su corazón se terminó desviando y terminó completamente, ¿verdad?, perdió, como dice la palabra, él perdió su fe por el dinero, se desenfocó completamente. Y si esto le pasó a Judas, ¿verdad?, que era un discípulo que estaba con Jesús, que escuchaba las enseñanzas de Jesús diariamente, que convivía con él, imagínense, ¿verdad?, nosotros con mucho más razón tenemos que tener cuidado, pues a cualquiera puede sucederle. Ahora, en este tema también es importante que no, tampoco, ¿verdad?, como les decía arriba, distinguir entre el amor al dinero y el dinero, porque no hay que pensar que ese hecho de tener dinero es algo malo. De hecho, puede llegar el dinero, es para cosas buenas también. Y además no se trata no es un tema tampoco de tener dinero, porque puede ser que no tengamos dinero y tengamos amor al dinero. Puede ser que tengamos mucho dinero y no tengamos amor al dinero. Es más bien un tema de nuestro corazón. Ahora también, no necesariamente el querer, ¿verdad?, no hay que confundir el deseo de, ¿verdad?, la tentación de enriquecerse con nuestro deseo natural de superación. Obviamente, siempre vamos a querer superarnos, queremos, ¿verdad?, estudiar, trabajar, ¿verdad?, proveer a nuestras familias, y no necesariamente eso o sea, lo podemos ver como algo malo. Es como decía, cuando las cosas se vuelven una obsesión o un afán y que caemos en
en ser esclavos de eso que tanto deseamos. ¿Por qué? Porque Dios ha creado todas las cosas para que las disfrutemos y Él nos da regalos constantemente, así que qué mejor bendición que poder disfrutar de cada cosa que nos da Dios gratuitamente sin que seamos esclavos de ellos, ¿verdad? Porque precisamente ahí es donde viene la plenitud. Veamos Mateo 6:25. Dice, es Jesús también hablando. Él dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Entonces, Jesús acá nos recuerda nuevamente que no debemos afanarnos por las cosas, sino que obviamente Él nos ama y Él tiene cuidado de nosotros, por lo cual no debemos caer en el afán de querer obtener las cosas por nosotros mismos. Y esto nos lleva al último punto y tercer punto, que es que nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos, está en el versículo 7 de Timoteo, en el versículo 7, donde ahí lo vamos a leer. Dice, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecer, era hasta ahí. Entonces veamos que aquí nos habla Pablo de contentamiento. Es decir, él nos dice que debemos estar contentos con las cosas que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir? Que debemos estar satisfechos con lo que tenemos. Y para eso también un ejemplo es el versículo de Lucas 20:21. Este versículo nos habla, este es el caso de un hombre que tenía, Lucas 12:19 al 21. Es el caso de un hombre que tenía también pues tenía mucho y acumuló muchas riquezas. Acumuló en sus graneros, guardó porque tenía miedo de quedarse, por ejemplo, como ahora que digamos en pandemia, que todo el mundo se fue a comprar papel higiénico, ¿verdad? Y cosas al supermercado al principio porque había miedo de que nos quedáramos sin nada. Bueno, este hombre le pasó lo mismo. Él empezó a acumular y acumular, pero en caso de él, bueno, no sé si había una crisis o una pandemia, pero él empezó a acumular y llenó sus graneros. Y así que esta historia la cuenta Jesús y él dice en el versículo 20 al 21 nos dice, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. O sea, este hombre estaba preocupado, él acumuló todas las riquezas en los graneros, él estaba preocupado y acumuló para sí mismo, porque no era tampoco que él estaba pensando en los demás. Y entonces Dios le dice esto, ¿verdad? Porque al final él acumuló, pero en ese momento se iba, ¿verdad? Se iba a morir, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando él se va a morir? De todos los graneros y todo lo que tenía acumulado, ahí se iba a quedar y para nada todo lo que hizo. Perdió todo el tiempo guardando cosas porque al final no se las iba a llevar. Y yo recordaba en relación a esto también, como el caso de los faraones de Egipto, ¿verdad? Y que uno ve esas torres, esas pirámides, ¿verdad? Y que ellos se enterraban ahí con todas sus riquezas y hacían esas tumbas para poner ahí todas las cosas que tenían, ¿verdad? Que tenían muchas riquezas, pero al final todo eso queda ahí. Por más que ellos se enterraran con las cosas, ninguna de esas cosas se va con ellos, ¿verdad? Ninguna de esas cosas se fue con ellos, ahí quedaron. Entonces,
es como en el caso de nosotros, por más que nosotros acumuláramos riquezas ¿verdad? Y hiciéramos todo el dinero del mundo, nunca nos podemos llevar nada de eso con nosotros, porque en el reino de Dios no nos vamos a llevar esas cosas. Allá tenemos otra clase de tesoros que nos están esperando y que acumulamos, que sí podemos acumular aquí en la tierra también. Entonces, otro punto que tenemos que ver, que es muy importante en relación a este tema, de que debemos estar contentos y satisfechos con los que tenemos, es que no es un tema tampoco de conformismo, porque lo que tenemos aquí que pensar es que Dios provee por nuestras necesidades. Cuando él habla en el versículo de Mateo, ¿verdad? Cuando él hablaba de que no nos preocupáramos por qué comer y qué vestir, esto es más amplio. Él está diciéndonos que nuestras necesidades están cubiertas, que él tiene cuidado de nosotros. Así que cualquier necesidad que nosotros tenemos que confiar que Dios es quien la va a proveer. Y ahí es donde es importante, por eso, que nuestro corazón no esté, ¿verdad? No esté desviado, porque el dinero en sí no es malo, pero el dinero puede hacer que nuestro corazón termine entregándose su confianza, poniendo los ojos en el dinero y ya no confiando en Dios, ¿verdad? Porque entonces ya vamos a confiar que tenemos dinero, que tenemos guardado, que tenemos para eso, pero no necesariamente entonces vamos a confiar en Dios, que es el que nos cubre, el que nos provee y el que siempre está ahí para nosotros. Entonces veamos el caso de Génesis 3:21. Este es del Antiguo Testamento, cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Que ellos tuvieron vergüenza porque pecaron, y fue cuando ellos se sintieron mal y que estaban desnudos y se fueron a esconder. Y realmente ya no se querían ver así desnudos, ¿verdad? Y Dios, ¿verdad? Es tan bueno que Él los busca y cuando los encuentra, la Biblia dice que Él le hizo ropa de pieles para el hombre y la mujer, o sea, Él los vistió. Entonces yo me ponía a pensar qué bonito, ¿verdad? Saber que Dios en ese momento la necesidad de ellos era la ropa y Dios efectivamente fue y buscó pieles para darles a ellos y vestirlos. Y así como Dios vistió a Adán y Eva en ese momento, así Él también cubre y vela por nuestras necesidades cuando nosotros lo necesitamos. Vamos a ver Proverbios 15 al 16. Proverbios 15 al 16, que nos dice: más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. Volviendo a este tema de que nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos, vemos que a veces, más bien, las riquezas se pueden convertir en una angustia. Por eso es que, como decía el versículo también más arriba, el amor al dinero puede llevarnos a perder nuestra fe. ¿De qué nos sirve tener cosas y dinero si eso nos va a causar una angustia? Por ejemplo, no sé, si por ejemplo tal vez ya por tener mucho dinero vamos a tener que estar preocupados en cuidar lo que tenemos, ¿verdad? En que ya tenemos que pagar esto, pagar lo otro, y tal vez entonces ya el tiempo que antes teníamos libre, ya no lo tenemos libre porque estamos obsesionados o porque ya tenemos que estar preocupados porque vamos a perder el dinero que hicimos. Entonces, en realidad, lo importante es que siempre sepamos que cuando Dios nos da algo es para que lo podamos disfrutar y que nuestra satisfacción esté puesta en Él, porque digamos, si nosotros, ¿verdad?, que tengamos plenitud en lo que tenemos y no que estemos pues todos angustiados por las riquezas que nos da, o por ejemplo angustiados o estresados por las cosas. Y para ir terminando, ¿verdad? Como les decía, de todo esto, y por eso la charla se llama
nuestra satisfacción viene de Dios, yo lo que rescaté del tema es que nuestra confianza y primer amor debe ser Jesús y el reino de Dios, porque si nosotros realmente ponemos nuestra mirada en Él, Él va a ser nuestra satisfacción completa. Ya sea que tengamos mucho o poco, no importa la cantidad, no importa lo que tengamos, en todo momento y en toda circunstancia, Jesús siempre va a satisfacer nuestro corazón y Él debe ser esa satisfacción completa en nuestra vida, y de que no tengamos que confiar en nada más, sino que solo confiemos en Él, porque podemos estar seguros que si confiamos en Él, vamos a estar bien. Y veamos, ya para terminar, el último versículo, Mateo 6:31. Nos dice que, y es Jesús también hablando, dice: así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas esas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, como vemos, la Biblia nos insiste constantemente en que el reino de Dios es lo que debemos como creyentes buscar, y en Él debemos tener nuestra satisfacción, y en Jesucristo debemos poner nosotros nuestra satisfacción también. No está mal tener dinero, ni está mal querer ¿verdad? Lograr cosas y superarnos, pero siempre debemos cuidar nuestro corazón. Como yo les decía, yo estaba viendo mucho este tema de los influencers y todas esas cosas, pero cuando uno pone la mirada en esas cosas que uno quiere y aparta la mirada de Jesús y de Dios, es cuando entonces empieza como a afanarse y empieza a preocuparse, y eso entonces quiere decir que ya no va a ser, digamos, ya esto no va a traer plenitud, ya no va a traer paz, sino que a lo mejor, ¿verdad?, va a venir, como dice la palabra, en muchos casos angustia, y realmente cuando las cosas las hacemos en la voluntad de Dios y las hacemos con el Señor, sin desesperarnos, sin desenfocarnos, sabemos que siempre, ¿verdad?, Él está con nosotros, y vamos a tener esa paz, y nunca vamos a perder nuestro enfoque principal, que es de alabarlo, exaltarlo a Él y de caminar con Él todos los días, porque al final las cosas de este mundo, como vemos, son pasajeras y no nos las vamos a llevar. Entonces, ¿para qué perder nuestra fe por algo que es temporal o que es pasajero como el dinero? Así que bueno, como realmente en conclusión, Jesús, ¿verdad?, Él es la fuente de nuestra provisión diaria. Él es quien nos da, ¿verdad?, el quien suple nuestras necesidades. Debemos buscarlo por encima de todo lo demás. No debemos dejar de desenfocarnos, aun cuando queramos algo mucho. Si perdemos de vista y cambiamos la mirada de Jesús hacia eso que queremos, nos vamos a empezar a angustiar, vamos a empezar a perder la paz. Así que perseguir las cosas de este mundo, el dinero, las cosas materiales con un afán, o la fama, ¿verdad?, aun cuando las queramos para Cristo, porque puede ser, ¿verdad?, nosotros queramos cosas, alcanzar cosas para el reino de los cielos, y queramos utilizar esas cosas para Dios, pero aún en ese caso podemos también caer en el desenfoque. Hay personas que han caído, ¿verdad?, incluso en la misma iglesia, que han caído en ese afán, han caído en la tentación, pero por eso mismo es que debemos cuidarnos siempre, y siempre darnos cuenta de dónde estamos enfocando nuestra mirada, y saber que Dios es el creador de todas las cosas, y que debemos confiar siempre en Él y estar satisfechos con lo que Él nos da,
ya sea, ¿verdad?, que sea mucho o poco, pero debemos tener ese contentamiento al que nos llama Pablo y recordar que las riquezas de este mundo van a pasar y que Dios sabe siempre qué es lo mejor para nosotros, ya sea, ¿verdad?, si a veces tenemos mucho, más bien puede ser que eso vaya a ser una perdición para nosotros o nos vaya a hacer perder la fe, y sería lo peor que nos puede pasar, como le pasó a Judas, que no pudo aprovechar, ¿verdad?, la oportunidad que tuvo de caminar con Jesús, de ser su discípulo y su testigo directo, porque se enamoró del dinero, y eso lo hizo desviarse completamente, al punto que él perdió no solo su fe, perdió su vida, porque se terminó suicidando. Así que pues nada más, ¿verdad?, y instar a que siempre estemos cuidando dónde estamos poniendo nuestra mirada y que no caigamos en ese afán. Y bueno, oremos para que el Señor nos ayude, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres perfecto y eres el Dios creador de todas las cosas, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Ven más, Señor, a nuestro corazón, y gracias por tu palabra, Señor. Bendice a cada una de las personas que estamos aquí, Señor, con esta palabra, Señor, y que Señor, tú te lleves todo lo que no es tuyo, Señor. Si en nuestro corazón tal vez ha surgido en algún momento alguna raíz de obtener riquezas y de cambiarte a ti por esas cosas, Señor, yo te pido que tú vengas con tu Espíritu Santo a tocar nuestros corazones, Señor, y a volver a enfocarnos en ti. Yo te pido, Señor, que todo si tenemos, Señor, amor por las cosas de este mundo, por lo material, Señor, que tú lo sustituyas, Señor, por el amor a ti, por conocerte a ti, Señor, que tu Espíritu Santo nos traiga tu amor, Señor, y nos apasione, Señor, por ti, por tu reino. Padre, yo te pido, Señor, que vengas además, Señor, trayendo satisfacción, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Si hemos estado preocupados por el futuro, Señor, preocupados por ¿verdad?, por lo que va a pasar, Señor, y estamos poniendo nuestra mirada en la preocupación, Señor, en lo que no tenemos y que necesitamos, Señor. Yo te pido que tú vengas a traer esa confianza, Señor, de que tú tienes cuidado de nosotros, que tú nos amas, Señor, y que si tienes cuidado de toda la creación y de los pajaritos, Señor, con mucho más razón, Señor, vas a cuidar de nosotros, Señor. Que tú, Señor, nos das lo que necesitamos, Señor, que tú, Señor, suples todo, cualquiera que sea la necesidad, ya sea que sea la necesidad material o sea una necesidad espiritual, Señor, tú suples todas nuestras necesidades, Señor. Que no pongamos nuestra confianza en lo que queremos, Señor, ni pongamos nuestra confianza en obtener esas cosas, ni tampoco en lo que vemos, Señor, sino que pongamos nuestra confianza en ti, Señor. Ven, Señor, a transformarnos, a transformar nuestras vidas, Señor, y si alguien no te conoce, yo te pido, Señor, que hoy sea el día, Señor, para que te conozca, para que tenga un encuentro contigo, Señor, y de ahora en adelante pueda caminar confiado, Señor, sabiendo que tú, Señor, eres el que suple, el que puedes tomarlo de la mano y llevarlo, Señor, a todo lo que necesita, que suplir su corazón, que puedas llenar de amor su vida, de abundancia, de paz, en el nombre de Jesús. Yo te pido que vengas trayendo esa convicción, Señor, de que tú estás, que tú vengas llenando cada corazón con tu Espíritu Santo, que tú vengas derramando tu Espíritu, Señor, para que
para que no pase como dice la palabra, ¿verdad? No pase como dijo Jesús, que las preocupaciones de este mundo, que el engaño de las riquezas, que esas cosas no ahoguen el mensaje que tú nos viniste a dar de salvación, que no ahoguen lo que tú viniste a hacer por nosotros, el sacrificio tuyo en esa cruz, que no vengan a quitarnos el fruto que tú nos diste cuando nos viniste a traer la palabra de salvación, Señor, cuando tú viniste por nosotros a conquistarnos, Señor. Que sea lo que sea que nosotros aspiremos o queramos, Señor, que todo te lo entreguemos a ti, Señor. Que lo pongamos todo en tus manos, Señor, y que tú vengas trayendo paz a nuestros corazones y contentamiento, para que estemos seguros, para que estemos confiados, Señor, de que tu voluntad siempre va a ser buena y perfecta y agradable para nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén.